Nos preguntaron que cómo venían los bebés y fue cuando se empezaron a explicar todo. Ay, ¿sabe? Yo de chiquita pensaba que sí venían las cigüeñas. Pero ya después me explicaron que cuando una mujer y un hombre se juntaban, que podían tener relaciones sexuales y tener un bebé. Fue raro a la vez, sentía incómoda hablar de eso. Pero ya no. De los momentos significativos en el taller, a mí me llama mucho la atención que las adolescentes decían, ay, el tema de sexualidad ya no lo han dicho, ya lo sabemos, pero a la mera hora de que dábamos el taller o que hablábamos de la sexualidad, sacaban sus preguntas, compartían lo que realmente sentían y ahí nos dimos cuenta de que había muchos huecos, ¿no? Nosotras intentábamos responderles desde la experiencia propia y eso hacía que ellas se expresaran mucho mejor y siento que entendieron la sexualidad desde una parte más humana, más realista. La primera parte tenía que ver con trabajar como en deconstruir estereotipos de género. Una de las actividades, por ejemplo, así como más significativas, es cuando ellas van poniendo, por ejemplo, ¿no? La maternidad o paternidad o eyacular o todo ese tipo de situaciones en donde a quién se lo pones, ¿no? Por ejemplo, a alimentar a los hijos o el cuidado de la casa, todas las labores domésticas. Traté de que las adolescentes supieran la diferencia entre emoción y sentimiento, porque normalmente se confunde. Por ejemplo, fácil, yo conozco a alguien y en ese momento me siento que estoy enamorada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que decimos, no? Porque me encantó esto. Pero para que llegue ese sentimiento del enamoramiento, pues obviamente tienes que conocer a la persona, tienes que tratar el día a día, entonces el sentimiento es como un poquito la diferencia esa es como, no es algo como pasajero. Y la emoción sí, o sea, puedes sentirte enojo, tristeza, decepción todo al mismo tiempo y se te pasa. Y el sentimiento es como algo más duradero. Mi trabajo en el taller fue de arteterapeuta. Estuve acompañando a las adolescentes en su proceso de creación, de exploración a través del arte. Primero, junto con Zaira, estuvimos como haciendo el diseño en general del programa sobre el género, sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre consentimiento, todos estos temas que están implicados en, pues ahora sí que vivir una sexualidad más plena y más responsable. Hicimos, por ejemplo, ejercicios también de diferencias entre el aparato reproductor masculino y femenino, por ejemplo, cosas físicas como por ejemplo también llevamos métodos anticonceptivos, entonces ellas estuvieron tocándolos, estuvieron viendo que cómo eran, les dimos uno, fue teoría, fue práctica y también a la vez fue pues, vivencia o convivencia de experiencias, ¿no? Lo que yo hago es hacer los círculos con las adolescentes. La metodología de los círculos de paz viene de los orígenes ancestrales. Esta forma de reunirse en círculo, tener un objeto de la voz en donde las personas tienen un turno específico para hablar, para honrar esta palabra. Y justamente, bueno, lo que yo hago es poder recrear estos espacios de diálogo. Al final, ellas se dieron cuenta que no eran tan diferentes, porque tenían historias de vida muy similares. Ya después también trabajamos el tema de los derechos sexuales y reproductivos y en esa ocasión trabajamos el tema del consentimiento. La verdad es que no hemos aprendido a decir no, ¿no? O cuándo sí se puede decir no y cuándo si yo no quiero hacer algo que no está dentro de mi gusto, ¿no? O sea, yo puedo decir o establecer límites, ¿no? Pues sí, que cada persona puede escoger si quiere tener o no quiere tener hijos. Tu novio te dice,
vamos a tener relaciones sexuales. Tú ya vas a tomar tu propia decisión de sí o no. Hicimos un cómic de el consentimiento sexual, donde ellas podían ser conscientes de qué sí querían permitir y qué no querían permitir. En los cómics ponían como estas conversaciones, ¿no? ¿Quieres salir al cine? Sí, ¿no? Y está así como muy enfática diciendo sí, y al final le dice, ¿quieres ser mi novia? No, y le pregunta, ¿por qué? Porque no te conozco, ¿no? Entonces ahí es como quedó plasmado que realmente ellas aprendieron hasta dónde sí y hasta dónde no. Explicamos también la parte que también si te tocan tal cual y tú no quieres que te toquen, pues eso también no es bueno, ¿no? Definitivamente este tipo de talleres son sumamente necesarios e importantes, no solamente para reestructurar el tejido. Vemos que los embarazos en las adolescentes, las violaciones, están lamentablemente al alza. Y justamente lo que hace este tipo de talleres, este tipo de proyectos es que ellas puedan conocerse, que puedan entender que ellas son dueñas de sus cuerpos, que ellas deciden si tener sexo o no, que lo puedan hacer de forma informada, de forma respetada, porque muchas veces caemos en un adultocentrismo, y ese adultocentrismo es lo que no nos permite verlos a ellos también como sujetos de derechos, y creemos que nosotros somos los que sabemos y cómo manejarlos, cuando ellos son personas únicas también con esta capacidad de poder decidir también sobre sus vidas. Una de las chicas se acercó al final y me enseñó un video sobre el aborto, ¿no? Yo no le entendí a un video de una carta del niño a su madre. Me da mucha tristeza que un niño así estuviera diciendo esto a su mamá. Y me dijo, es muy buen tema, sacaste un buen tema. Y ya fue cuando nos lo empezó a platicar. Y entonces ella es una chica pues muy inteligente, ¿no? No terminaba de hacerle clic en su cabeza que alguien se refiriera como a una madre como una criminal, ¿no? Y pues fue muy interesante porque salieron muchas situaciones personales en donde tomaron otra dimensión de lo que significa el aborto, ¿no? O poder decidir sobre sus propios cuerpos, o poder decir, yo no quiero tener 10 hijos, ¿no? O no quiero tener hijos. Y no necesariamente es algo que tenga que ser como reprobable, ¿no? Sino entendiendo un poco las implicaciones. Incluso como ella preguntándose qué hubiera hecho yo, ¿no? En esas circunstancias. Más allá de si está bien o si está mal, porque eso es polarizar, ¿no? Lo que ellas comprendieron es que hay situaciones, incluso de sus propias mamás, ¿no? O sea, de su propia familia, que a veces ponen a su mamá, a sus hermanas en situaciones pues de mucho riesgo, ¿no? Y que eso pues está finalmente relacionado con tener derechos sexuales y reproductivos, con poder decidir sobre tu propio cuerpo, con poder tomar decisiones, ¿no? Con poder también tener acceso a diversos insumos de salud sexual al alcance, o sea, todo ese tipo de situaciones que están implicadas en el tema. Creo que es importante que nuestra juventud esté informada, que sepa que tiene la capacidad, que su voz vale, que tienen que poderse expresar, que ellas también son parte de esta sociedad, que también hacen parte incluso al momento de tomar decisiones como la creación de leyes y demás. Entonces, que también ellas son parte, que se sientan parte de esto, y por supuesto que también si en algún momento ellas deciden tener esta vida sexual activa, que lo hagan de forma informada, que ellas decidan si quieren ser madres, que ellas decidan si quieren tener una relación afectiva con otra persona y que no van a ser discriminadas, no van a ser juzgadas, ¿no? Y creo que esto fomenta, este tipo de talleres fomenta mucho justo la construcción de paz, porque a final de cuentas vivimos en una sociedad
en la que hay mucha marginación, hay mucha discriminación por quién soy yo. Y poder enfocarse en lo que realmente quieren, ¿no? O sea, porque hay adolescentes que no tienen oportunidad de elegir qué desean, pero al tener una sexualidad sana se les permite justamente eso, el tener la oportunidad de elegir si ya quiero tener un hijo o quiero estudiar o quiero o no ser mamá. Ahora sí que pueden elegir varias oportunidades en su vida y que elijan la que mejor les resuene. Yo creo que igual y poco a poco se va abriendo un poquito más el panorama de educación sexual, pero falta muchísimo camino por recorrer. Entonces, el que se les dé a estas niñas con estas condiciones, estas características, yo creo que sí ayuda bastantísimo, sobre todo por la edad en la que están. La Secretaría de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Jalisco, durante la pandemia, empieza a ver que hay un ritmo acelerado del incremento de embarazos en las adolescentes, ¿no? Y esa parte me parece riesgosa de pensar desde una sola perspectiva, porque lo que en realidad está sucediendo es que estos embarazos adolescentes se dan entre los 10 y los 19 años en su mayoría, ¿no? Y yo me pregunto, ¿embarazos adolescentes o estamos hablando de abusos sexuales infantiles en casa? Creo que ahí hay una diferencia muy importante, porque si estamos en pandemia y estamos en nuestras casas, ¿no? O sea, todos estos prejuicios de es porque se fue de antro y luego salió embarazada, ¿no? Que es un prejuicio como tal, porque en realidad la mayoría de estos embarazos no se da en esas circunstancias. No digo que no pueda existir y además eso no tendría que ver ni tendría por qué tener una carga moral, pero no se da en esas circunstancias. Se da dentro de la casa, se da dentro de lo doméstico, se da entre las familias y una cuestión fundamental es quién es el padre responsable de ese embarazo. Porque no estamos hablando aquí de una pareja de una niña de 10 años, ¿verdad? O sea, estamos hablando seguramente de familiares muy cercanos.